Hola amigos de hashtag Está Chido Ser Incluyente. Les saluda su amigo Juventino Jiménez desde aquí, desde la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero hacer una reflexión con todos ustedes. Eh, Desde hace más o menos 3 meses, principios de este año, ha estado muy fuerte una discusión en el ámbito público referente al tema de inclusión educativa, educación especial. Como lo he comentado en algunas de mis publicaciones en las diferentes redes sociales, pues yo soy una persona con discapacidad visual, he ido perdiendo la vista a raíz de una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria y bueno, pues a raíz de ello eh, mi visión ha ido bajando, ¿no? Hasta el punto de llegar a la ceguera absoluta. Actualmente todavía puedo percibir sombras. Esto lo comento porque bueno, yo vengo de una comunidad indígena, soy indígena Ayuk, de Tlahuitoltepec, Mije, en el estado de Oaxaca, un estado que está al sur de la República Mexicana, para los amigos que me ven fuera de este país. Y bueno, eh, cuando yo llego a la Ciudad de México es por cuestiones médicas, pero después me entero que hay una escuela para personas ciegas aquí en la Ciudad de México, al sur de esta ciudad, concretamente en la delegación Coyoacán. Yo ya entro grande a la escuela, entro desfasado, entro a la edad de 8 años. ¿Qué había en estas escuelas de educación especial? Pues la verdad es que habían maestros debidamente capacitados, preparados para cada discapacidad. Habían materiales didácticos, nos daban los conocimientos adecuados para que nosotros pues nos preparáramos para la vida, porque algo importante es prepararnos para la vida. La verdad es que es una experiencia muy padre, que yo la disfruté mucho, conocí amigos, amigas ciegos y débiles visuales con quienes mantengo una estrecha amistad hasta el día de hoy y agradezco esta oportunidad de haber ido a una escuela de educación especial que era la Escuela de Niños Ciegos y Débiles Visuales número 25, hoy conocido como el INSI, allá en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Y, y esta institución existe hoy en día, pero como centro de atención múltiple. Cuando yo termino la primaria, yo ya tenía las bases para poder seguir estudiando. Había yo aprendido a leer y escribir, había aprendido matemáticas, a nivel educación primaria, por supuesto. Conocía un poco de la historia de mi país, del mundo, y ya iba preparado, digamos, para lograrme incluir. En el 93, que es cuando se está discutiendo más bien no se discute, entra en vigor la Ley General de Educación con su reforma al artículo 41, donde dice que los niños con discapacidad tendrán que ser incluidos en las escuelas regulares. Y entonces a raíz de eso, pues bueno, a mí me toca irme a una escuela regular, una secundaria técnica, eh, a estudiar con adolescentes sin discapacidad. Y lo que yo le agradezco a la inclusión es permitirnos esa interacción social. Pero algo que sí lo tengo que decir claro y fuerte, el problema de la inclusión educativa es que pues nadie se ha preocupado, más allá de la teoría, la discusión filosófica, académica, en garantizar la educación de las personas con discapacidad, una verdadera educación. Algo que la educación especial, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Educación del 93, sí nos daba los elementos para poder seguir estudiando y prepararnos para la vida. Uno llega a una escuela regular y los maestros no saben qué hacer contigo, no saben cómo trabajar contigo como persona ciega y por supuesto que mucho menos con otras discapacidades. La inclusión, aparte de la idea del ideal, de la buena voluntad del docente. Y yo digo, híjole, habrá docentes con muy buena voluntad, pero si no tienen los conocimientos para enseñarnos, pues vamos siendo excluidos, vamos siendo marginados dentro del aula. Yo puedo decir, en resumen, que había materias que para mí eran una tortura verdadera. Matemáticas, química, física, biología, y ya no hablemos de inglés.
Inglés era una tortura porque el maestro llegaba hablándote en inglés o maestra y empezaba a escribir en el pizarrón y uno literal en absoluta oscuridad sin saber nada, ¿no? De lo que es lo que estaba escribiendo el maestro en el pizarrón y pues solo sabías decir please, may come in y ya y párale. Porque realmente hay cosas que creo que la inclusión tiene que prever. Yo sé que la inclusión educativa es irreversible, está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24, en las observaciones del Comité de Discapacidad de Naciones Unidas en 2014, pero sin duda lo que yo sí invito a todos los que están discutiendo el tema de educación especial, de inclusión educativa, es abrirnos al diálogo, a sentarnos a dialogar todos y sobre todo escuchar a los padres de familia, escuchar a las personas con discapacidad. Y yo invitaría a las personas con discapacidad a que hablemos, a que alcemos la voz. Los invito a grabar un video como el que yo estoy diciendo ahorita. Compañeros, graben un video explicando cómo les fue a ustedes en la educación especial, qué herramientas les dio, también, ¿por qué no decirlo?, qué deficiencias hay. Yo veo en la educación especial de hoy que en un centro de atención múltiple metan diferentes discapacidades en un aula, pues no es lo más idóneo cuando un maestro no está preparado para atender todas las discapacidades. Habrá que buscar los mecanismos para que la educación especial también garantice la posterior inclusión educativa, laboral, cultural, social de todas las personas con discapacidad en este país, incluidos quienes vivimos en pueblos originarios, quienes venimos o quienes están en comunidades indígenas, porque sin duda pues son los grupos sociales más olvidados. Entonces, a mí la educación especial me dio los elementos para poder ser incluido en la escuela regular, pero aún así hasta la universidad puedo decir que sufrí en muchas materias porque los maestros no sabían cómo trabajar conmigo. Si bien también es cierto, ayuda a la convivencia con chicos sin discapacidad, pero también es real que es complicada la interacción con las personas sin discapacidad porque no están preparados. Ese es todo un tema. Y entonces pues quiero hacer esa reflexión que de verdad pensemos que la educación especial es la base. Necesitamos maestros especialistas en cada discapacidad. No podemos tener un maestro experto en inclusión educativa porque finalmente, ¿qué va a hacer ese maestro cuando se enfrenta a diferentes discapacidades? Digamos, hablemos en una deficiencia en un cuerpo, pero cuando vemos ya 2, 3, 4 deficiencias en un solo cuerpo. A mí me ha tocado ver allá en la Sierra Mije personas con discapacidad, indígenas, con múltiples discapacidades y donde el gobierno no está atendiendo esas situaciones. Entonces, yo sí hago un llamado a sociedad civil, al gobierno, a las comisiones de derechos humanos, a que de verdad reflexionemos a fondo qué es lo más viable para que las personas con discapacidad podamos recibir una educación verdadera. Y no hablemos sobre solo educación básica, hablemos de educación superior. Por supuesto que educación superior implica universidad, maestría y doctorado. Yo me pregunto qué tantas facilidades tenemos para nosotros hacer una maestría. Yo intenté hacer una maestría y de verdad se me complicó porque los maestros difícilmente comprenden a ese nivel que nosotros necesitamos los textos por anticipado para ver quién nos las lee, cómo lo digitalizamos, cómo lo adaptamos en un formato accesible. Entonces, ahí hay un gran pendiente y yo sí hago énfasis que necesitamos entrar en un proceso de reflexión en estos pocos días que nos queda para que se apruebe la nueva reforma educativa y que de verdad la educación especial es la base para lograr la inclusión educativa. Las dos van de la mano, no deben estar peleadas. Al final creo que ambas corrientes estamos buscando lo mismo, estamos todos lo que queremos es un bien para las personas con discapacidad. Entonces, y sobre todo invitar a que apostemos que la educación pública garantice el derecho a la educación, pero de calidad, con los recursos, con los materiales, la infraestructura, maestros capacitados, libros en lecturas, en formatos accesibles para personas con discapacidad, o sea, de verdad, y que haya maestros especialistas. Yo no sé si que regionalicemos las discapacidades para que podamos atender en ciertas escuelas a personas con discapacidad, no lo sé, hay que ver el mecanismo, eso les toca a los grandes teóricos, pero no se olviden de las personas con discapacidad, escucharnos a nosotros, porque nosotros vivimos la experiencia, sabemos lo que sentimos en el aula cuando no existen las herramientas para que podamos estudiar en igualdad de circunstancias, y eso merma nuestro desarrollo posterior, ya sea en la vida laboral, cultural, familiar, social, etcétera.
Yo con eso termino y de verdad pues hago un llamado. Yo terminé la carrera de Psicología Educativa, soy licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Jusco. Sin embargo, conozco de cerca las necesidades que viven las familias de hijos con discapacidad y las personas con discapacidad, por supuesto. Entonces, espero que de verdad nos escuchen, que compartan este video y bueno, pues vamos a darle para adelante y por supuesto ya saben, hashtag está chido ser incluyente y hashtag somos producto de la educación especial. Saludos amigos.